Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué alegría encontrarnos hoy para seguir y permanecer en Jesús, vivir en su gracia, alimentarnos de su palabra. Hoy la Iglesia nos invita para que miremos y escuchemos la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo lo que él da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, las palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones con la fuerza tuya, con tu gracia, con tu presencia. Renueva la faz de la tierra. Renueva tu ardor, tu gracia, tu luz y tu verdad dentro de nosotros. Ven y danos la paz. Llénanos de esta fuerza que es Jesús, verdadera vid, y nosotros, sarmientos unidos a Él. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Muy conocido el texto de Lucas que nos trae hoy la palabra. ¿Qué dice el texto? ¿De qué se trata? ¿Qué revelación hace Jesús? ¿Cuál expresión utiliza? Y en ello entonces, ¿cómo empieza a desarrollar esta expresión que utiliza? ¿Cuál es la comparación con la vida agrícola hoy? ¿Qué pasa con aquellos que permanecen en él? ¿Qué pasa con los que no? Según la comparación que está utilizando, ¿qué imágenes nos sugiere esta palabra? ¿Cuál capacidad tiene o qué capacidad tienen aquellos que permanecen en él? Miremos todos los elementos, las palabras, las acciones, toda la expresión de Jesús para que ustedes y yo hoy nos nutramos de su presencia y del encuentro con él. Como siempre, varias lecturas, lo recomponemos en la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este contexto de la última cena, que ya ha llegado un momento puntual, lo hemos hablado, ya ha salido Judas Iscariote, y entonces el entorno es Jesús con los fieles, Jesús con los suyos, con los que van a continuar el camino, a pesar de que vayan a caer después, en el momento de la cruz, volverán con una fuerza, y él quiere tratarlos en un contorno de amistad. Y empieza a utilizar palabras y gestos de despedida. Ayer les daba el don de la paz, los invitaba a que no se turbaran y que se alegraran porque él iba al Padre que era más que él, y que así pareciera que Satanás fuera a triunfar en algún momento. Satanás no tiene ningún poder sobre él. Y en esa situación entonces llegamos al capítulo 15 de esta última cena, con una imagen maravillosa, y por eso tenemos estos árboles al fondo y esta zona campestre que nos muestra a un Jesús que es docente, que enseña más que con afirmaciones así teóricas muy pesadas, con enseñanzas de la vida cotidiana. Y vemos los árboles, el crecimiento de los árboles desde la raíz, las etapas para que un árbol crezca, sobre todo el tallo, pero como las ramas tienen que estar unidas al tronco. Él toma la alusión a un cultivo muy común en su tierra, el cultivo de la vid. Por eso hoy la afirmación primera para esta meditación es: Jesús dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador.
Acuérdense ustedes, ese yo soy, Yahvé, yo soy, que es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le dijo de parte de quién iba, le iba a decir al pueblo. Es el que es. En este caso, el que es, el predicado que utiliza hoy es la vid verdadera. Verdadera es, si la vid ha venido a ser un cultivo que venía a darle alegría a los hombres con el fruto del vino y con lo que produce esto como para alimento y para quitar la sed y para todo el contexto de la alimentación humana y de los cultivos, la importancia de la uva, pues aquí hay uno que utiliza la imagen para mostrar cómo él es la vid, es como esa cepa, y hay uno que es el labrador, que es el Padre, y él sigue mostrando el trabajo del Padre y del Hijo, el Hijo enviado, y el Padre es el dueño de toda esta vid que es Jesucristo. Y resulta que para dar frutos, que es lo que interesa cuando hay un cultivo, eso es lo que interesa, las etapas para llegar y lograr el mejor fruto. En este caso, pues mirando las estaciones, mirando los abonos, los tiempos, para que todo se dé como tiene que ser para que se den los mejores frutos. Pues aquí Jesús va a enseñar que todo el sarmiento de él que no da fruto lo arranca y al que da fruto lo poda. Empieza entonces a utilizar estas imágenes. No da fruto, lo arranca. Y esto viene a recordarnos otras veces donde Jesús pasó por una higuera y no encontró fruto. Y entonces le habló fuertemente y después otro día volvieron a pasar y Pedro comprobó que se había secado esa vid como esa higuera que vieron al pasar un día. Y como muy diciente este poder de la palabra de Jesús, pues en ese sentido el Padre espera y es paciente, también como en otra imagen. Acuérdense ustedes que hay uno que le pide al dueño del terreno que no vaya a quitar, que le dé otro tiempito, que mire que le va a echar más abono y que si al otro año no da fruto, pues ahí sí viene y lo corta. Muchas imágenes entonces del cultivo y de las imágenes agrícolas utiliza Jesús, y hoy muy dicientes para que ustedes y yo nos pongamos en el lugar. Nosotros somos sarmientos, que si no estamos unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, no damos fruto. Y Él espera y ha esperado seguramente. Metámonos en este momento de análisis. ¿Cuánto habrá esperado Dios frutos de mí? ¿Cuánto habrá Dios esperado frutos de usted? Es una gran pregunta, es la pregunta de hoy. ¿Cuánto Dios ha tenido paciencia? Conmigo la ha tenido bastante, bastante. Y solo tengo que estar de rodillas delante de Él. Yo lo invito, usted métase en su realidad, en esta realidad, miremos nuestra realidad, nuestras familias, del mundo entero, también lo podemos hacer así. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con este mundo que lo quiere sacar de las clases, de los salones, de las familias y de la vida de cada uno de nosotros e inventarse dioses a su manera y a su usanza? ¿Cuánta paciencia ha tenido este Dios con nosotros? Y viene y vamos viendo que muchos dan fruto y hay muchos consagrados y gente muy buena a Dios y Dios las va podando y uno va viendo. Ahí es donde uno entiende muchas cosas de por qué a la gente que está más pegadita a Dios a veces tiene cosas fuertes. Claro, es que el que Dios más lo ama lo va podando y esa poda es para dar más frutos. Y son fuertes porque han esperado en Él y siguen confiando en Él a pesar de la cruz, de la enfermedad y el sufrimiento. ¿Cuántas almas víctimas no están ahí como en una poda especial? Y esa poda está dando vida no solo para ellos, pero para la familia y la conversión de muchos. Y no nos damos cuenta, porque Dios es el gran cultivador, el gran agricultor. Y Él sabe cómo podar, cuándo podar. Qué bueno que ustedes y yo nos dejáramos podar. A ver si damos fruto algún día o si damos más fruto todavía. Miremos cómo dejarnos poner en las manos del mejor agricultor. Cómo no separarnos de la vid verdadera que es Jesús. Somos sarmientos que si nos separamos de Él vamos a dar al fuego. Pero si estamos en Él, somos podados, damos mejor fruto. Pero hay que permanecer. Y ese es el verbo claro que vamos a utilizar hoy y en estos días, de permanecer unidos a la vid verdadera que es Jesús. Porque sin Él no podemos hacer nada. Se lo dicen los apóstoles, pero nos lo repite a ustedes y a mí, lo hemos escuchado varias veces y lo hacemos propio hoy. Sin Jesús no podemos hacer nada.
El mundo de hoy quiere llevar, una cosa es la sana estima y la autoestima que debe tener un ser humano, básica y necesaria, pero hoy en día la quiere llevar a ultranza como el mejor, el más sabiondo, el que todo lo hace perfecto, y ya reconcentra esto en un convencimiento, en un orgullo, en una prepotencia, que ese es uno de los pecados del mundo de hoy. Otra cosa por defecto sería una baja autoestima, que eso ya pues los psicólogos ayudarán a cada quien, o los y psiquiatras también, y los que ayudan en todas estas motivaciones y en tener una buena armonía en el ser, pero no nos podemos dejar llevar de este mundo como tan convencido, y hoy tenemos que reconocer, y ustedes y yo lo reconozco, y lo digo yo, se los digo como un testimonio, cuando me he separado de Dios y me he creído como de a mucho, cuando uno sube mucho cae, y se da cuenta que si no está con Dios, que si no es con la gracia de Jesús, si no es con la paz que Él nos da como nos lo dio ayer, si no es con su discernimiento, con la fuerza del Espíritu, sí tenemos unas fuercitas, pero es gracias a Dios. Sí tenemos muchas cosas, pero ¿quién si no nos la ha dado? De que no tanto nos creemos, y si no, se nos han dado la vida, se nos han dado muchas bendiciones por parte de nuestras familias, que es también bendición grande de Dios, la providencia de Él, la inteligencia que nos ha dado, tantas cosas que a veces presumimos. ¿De quién si no las hemos recibido de Él? ¿De qué nos convencemos? Es que Él es quien nos ha dado esto. ¿Cómo las utilizamos? ¿Cómo hacemos que den mejor fruto las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, pero unidos en Jesús, separados de Él? Pues era una rama muy bonita en algún tiempo, muy presumida, muy llenita de flores y después de frutos en algún momento de la vida, pero si llegamos a creernos tanto y nos separamos de Él, pues terminamos en cenizas, terminamos en unas ramas que hay que recogerlas porque son, pues, no sirven, la imagen es fuerte, terminan siendo basura y son colocadas al fuego. En cambio, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Esa es otra meditación de hoy. Si permanecer en Jesús es, si uno agrada a Jesús, si lo sigue y lo coloca como el maestro de su vida, si toda su vida es un seguimiento total de unión con aquel que nos ha amado tanto, que nos ha dado su vida por mí, por nosotros, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él se realizará. Y hay que creer, y así será, lógicamente, en orden al bien, no es peticiones cualquiera, es en orden a una voluntad perfecta de Dios. Pero Él sabe que necesitamos, sabe cuáles son nuestros sufrimientos, o qué necesitamos no solo nosotros y nuestras familias. Y Él es el primero en darlos antes de nosotros pedírselo. Pero que nosotros permanezcamos en Jesús. Esa es una consecuencia de permanecer en Él. El pedir y el fruto de la oración, de lo que se recibe, porque se demuestra que verdaderamente tenemos un amor por Jesús, que es claro, que es contundente, que permanece, que es fiel. No momentos de llamar a Dios por momenticos, ni cuando quiero utilizar a Dios, sino que es una permanencia en Él. Hoy este verbo tendríamos que analizarlo. Hoy miramos la consecuencia de pedir unidos a Jesús. Hoy miramos las consecuencias de separarnos de Él. Hoy miramos si una rama de esta se cae al piso, ¿qué pasa? Pierde toda la savia que va creciendo desde las raíces y va subiendo por los tallos. Que ustedes y yo no perdamos esa savia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado del bautismo. Si no comprendemos toda esta presencia de Dios, si no buscamos a Dios y nos creemos superhombres, supermujeres, super llenos de este mundo de hoy, de tantas prepotencias y de este mundo tan amigo de llenar estos orgullitos humanos, pues qué bueno presumir, pero de un verdadero amor a Dios. Qué bueno presumir de un encuentro con Dios, pero utilizo esta palabra no para, es que le estoy diciendo a todo el mundo, no. Es algo que en mi corazón y en su corazón nos dé la tranquilidad de decir, estoy actuando bien porque yo sé que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Yo sé que todo lo puedo es en Él. Es por su gracia, es por su presencia. Y he obtenido esto porque le he pedido al Padre a través de Jesús, porque he querido seguir firmemente en Él. Pero es una presunción, yo quiero hacerme explicar bien, es una conciencia tranquila. Es una labor cumplida de decir, he podido seguir a Jesús. Y eso va trayendo sus frutos y va trayendo sus consecuencias. Por sus frutos los conocerán. Esa expresión bíblica
vemos los frutos de la caída del género humano en Adán y Eva, vemos los frutos del nuevo Adán, que no como el primer Adán, que tenía el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y se quiso acercar a aquel conocimiento, es decir, poner su yo al centro y no el de Dios. Vemos a Jesús que siendo Dios dice, hágase tu voluntad, Padre, y ese morir al Hijo y dar la vida completamente del Hijo es restablecer la voluntad de Dios dentro de nosotros. Esa es la enseñanza más grande. Jesús permaneció en su Padre. Adán no permaneció, ni Eva, en este seguimiento de Dios. Ustedes y yo ya hemos sido redimidos por Jesús. No sigamos recorriendo los pasos de la primera pareja humana. No sigamos recorriendo los pasos de aquellos que dijeron, no quiero su voluntad, yo hago mi voluntad. Y ahí es donde debemos separarnos de la voluntad del Padre, es no permanecer en Jesús. Y es morir, desde ya lentamente, en el alma. Y es una tristeza, teniendo la vida y vida en abundancia que nos dio Jesús, estar como ramas secas que no producen fruto. ¿Qué frutos hemos producido? ¿Qué frutos queremos producir? ¿Cómo producir fruto en Jesús? ¿Cómo pedir y obtener? Porque permanecemos en Jesús. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Podemos llamarnos discípulos porque hemos dado fruto. Queremos dar más fruto, queremos ser discípulos verdaderos. Cada uno analice ahí en su corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos das en este día. Gracias porque eres la vid verdadera. Enséñanos hoy y a través de la palabra a ser verdaderos sarmientos que producen fruto y fruto en abundancia, porque permanecemos en ti. Perdón, Señor, cuando nos hemos separado de ti. Perdón por ser esos sarmientos secos, por nuestra soberbia y hacer nuestra propia voluntad. Hemos constatado que nos hemos separado de la fuente de la vida que eres tú. Queremos seguir atados a ti, vid verdadera, Señor Jesús. Queremos que el gran agricultor, el Padre Celestial, vea los frutos que en Él y con su gracia producimos. Queremos permanecer. Danos la fuerza, la gracia y la capacidad de que esta expresión y este verbo se en nosotros con obras concretas, reales, cotidianas. Que nuestra familia permanezca en ti, que esta generación permanezca en ti, que nuestros países vuelvan a ti y permanezcan en ti. Te queremos pedir, Señor, que nos enseñes a dar fruto. Queremos que nos podes, Señor, si nos tienes que podar y pulir para que podamos dar más frutos. Queremos acercarnos a ti porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Amén. Los invito en este cuarto momento para que miremos la acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo permanecer en Jesús? Cada uno puede colocar ahí, yo puedo permanecer en Jesús, así, así, así. Miren la historia, cuando no he permanecido en Jesús, ¿qué ha pasado? Miren las consecuencias. ¿Cómo dar más fruto en Jesús? Oración, Eucaristía, penitencias, reconciliación, misericordia, todos los elementos que nos da la vida de la gracia. Y dar en gracia es tener la savia que corre del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo hacer? ¿Cómo permanecer en Jesús? ¿Cómo invitar a otros a que comprendan que sin Jesús, pues sí, muy inteligentes y todo hay un ratico, pero sin Jesús no podemos hacer nada? Gracias por los comentarios, gracias por todas las ecos a la palabra y por colocar el lugar desde donde escriben. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos permanecer en paz. Amén.